Estamos aquí en el Mirador en Mix FM, mesa de análisis político. Voy a empezar saludando a Paula Fernández del Partido Regionalista. ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. Pues muy bien y encantada de estar aquí con vosotros, como Hacía siempre. Tiempo además que no coincidíamos. Tengo que preguntarte, claro, la actualidad, lo hemos hablado fuera de micro, manda, y es esas acciones legales que ha emprendido el rey emérito Juan Carlos I contra el expresidente de Cantabria y el secretario general del PRC contra Miguel Ángel Revilla. Decías que te acababas de enterar, además. Pues sí, me acababa de enterar y efectivamente llamó a mi secretario general, no me ha podido coger el teléfono, está comunicando, él está fuera precisamente. Le estará llamando todo el mundo, además. Y claro. bueno, pues entiendo que lo que toca ahora es tener toda la prudencia del mundo y ver qué pasa en las próximas horas. Pues habrá que estar atentos. Saludo también a Félix de las Cuevas, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. También un poco por sorpresa. Sí, lo digo porque es la noticia del día, de la semana, del mes y no sé si está del año en la política cántabra. Hombre, yo creo que efectivamente es una noticia que pasa del ámbito de Cantabria, es verdad que está entre los medios nacionales y es una sorpresa. Y lo dice Paula y yo creo que es verdad, son momentos de tener precaución, prudencia, veremos a ver cómo se desarrolla y yo creo que evidentemente todos los españoles tenemos derecho a tener una justicia y si considera que sus derechos han sido vulnerados o ha habido unas declaraciones por parte del expresidente Revilla, pues como español que es, tiene el derecho, tiene claro. derecho a ir al tribunal, ¿no? A los tribunales. Es verdad que yo creo que es la primera vez sí. de que un ex monarca o un monarca emérito vaya a un juzgado contra un expresidente, ¿no? Yo creo que es una noticia que va a dar que hablar muchos días. ¿Sí? Y no sé si contra un expresidente o contra cualquiera. O sea, no sé si Juan Carlos I habrá demandado alguna vez a alguien. Yo no tengo el recuerdo, Yo, desde luego, políticos yo creo que no, y yo creo que tampoco. Ciudadanos en general, no, tampoco. Yo no tengo noticia de ello, ¿no? Desde luego. Por eso sí que es verdad que va a dar que hablar esta noticia. Claro, durante varios días, sí. Dejadme mandar un abrazo a Mercedes González de Podemos, que nos iba a acompañar hoy en la mesa y ha tenido un problema familiar de última hora y no nos va a poder acompañar, lo decía antes en cuanto nos lo comunicó y lo digo ahora, así que un abrazo enorme para Merche. Antes de irnos ya con Parlamento y Lobo, que creo que es los dos temas más importantes que tenemos ahora mismo, más allá del tema de Revilla, encima de la mesa, del que tampoco podemos hablar mucho porque conocemos nada, un teletipo pequeñito, ¿no? Como hemos comentado. Estamos en algo nuevo para el PRC, Paula, que son estas primarias si es que llegan. Digo si es que llegan porque si al final hay unidad, no van a llegar las primarias porque no hay nada que votar. Pero vamos, que estamos en un proceso nuevo. Pues sí, efectivamente, es lo que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Es un proceso nuevo al que nosotros nos enfrentamos, que yo estoy convencida de verdad de que nos va a fortalecer, porque las democracias internas son muy buenas en todos los partidos y al final se sale fortalecidos. Es cierto que tenemos que ser conscientes de que somos un partido que no tiene una estructura nacional, ni como el PSOE ni como el PP, y yo siempre lo digo, ellos pueden llegar hasta el límite, nosotros tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque somos más pequeños, pero así todo yo estoy convencida de que vamos a poder llegar a un acuerdo. Somos 4 candidatos, que también lo decíamos fuera de micrófono, muchos. Sí. Ahora hay un primer corte, que son los avales del órgano de máxima representación y que además es el órgano superior dentro de nuestro partido. ¿Verdad? Que tenemos al secretario general y a la ejecutiva. Tenéis hasta el viernes, ¿verdad, Paula? Hasta el viernes vamos a tener conversaciones, estoy convencida de que las va a haber y bueno, espero que trabajemos en ellas porque para nosotros una de nuestras mayores fortalezas es la unidad. Siempre hemos sido un partido que ha dado gala de ser un partido unido y tenemos que demostrarlo y luego el viernes por la tarde pues ya tenemos establecido un procedimiento para que los 80 miembros de la ejecutiva pues avalen al candidato que consideren que va a ser el mejor para el partido, para las elecciones de 2027. Eso es lo que yo les pido a los miembros de la Ejecutiva, la responsabilidad de su aval en función de lo que sea mejor para el partido a la hora de buscar un candidato que nos represente de la mejor manera posible en las elecciones del 27 y a partir de ahí pues saldrán los avales y después de los avales veremos a ver quién continúa. Si porque la unidad todos, tiene que llegar antes del viernes. No, en cualquier momento, puede llegar. El procedimiento establece que se pueda evitar llegar hasta el final
final, que es el 4 de mayo, que son las votaciones. O sea, el 3 de mayo os ponéis de acuerdo en una mesa los 4 y ya estaría, y vale que sea el 3 de mayo. Eso No es. hay un proceso, ¿de acuerdo? Y sería lo ideal, pero bueno, al final, si tienen que votar los militantes, tampoco, también es algo sano. Ujú. Que al final los militantes decidan. No te voy a poner en un brete, pero ha dicho Paula una palabra que es, habrá negociaciones, creo que ha dicho, y creo que con eso ya lo dice todo. Por cierto, me mandan un WhatsApp, a mi WhatsApp privado, y para hacer una fe de ratas de lo que hemos dicho, el caso Corina. Que, Es verdad. Ajá. claro, ahí Juan Carlos I Es cierto. sí es cierto, demandó. sí, pero fuera de España, es verdad. Fuera de España, pero bueno. Sí, es verdad, sí. Sí, es cierto, sí. Nos vamos con la sesión de ayer del Parlamento, luego hablamos de la salida del Lobo en el Lespre. Quizás, Paula, después de lo de las víctimas del terrorismo, de mejorar la ayuda para las víctimas del terrorismo, que hubo unanimidad y creo que, en fin, poco hay que discutir y poco hay que hablar de ese tema porque la unanimidad del Parlamento creo que refleja la unanimidad de los ciudadanos cántabros. Entiendo. La propuesta sobre vivienda que llevaba el Partido Socialista para aplicar la ley estatal de vivienda aquí en Cantabria fue el otro gran punto, insisto. Podemos dar como el punto principal la mejora para víctimas del terrorismo, pero entiendo que va a haber poco debate y que los dos vais a decir que pues lo que se vio ayer de unanimidad. El tema de vivienda, que es un tema preocupante tanto en Cantabria como en España, Paula. Pues sí, el tema de vivienda es muy preocupante, pero mira, a veces el Parlamento de Cantabria tiene que pensar que tiene que ser el reflejo de la sociedad de Cantabria y está muy bien que esté aquí Félix, con el que además de compartir política, pues compartimos amistad, porque hay muchísimas cuestiones que se empeñan en trasladar, sobre todo los partidos de corte nacional, al Parlamento de Cantabria y que a veces pues aquí no es el sitio y realmente donde se tiene que debatir es pues en las Cortes, ¿no? Congreso, Senado, donde lo vemos que también así se debate. Entonces, el tema de las víctimas, pues claro, estaba claro, era un tema que además fue una proposición de ley que fue de la pasada legislatura, que se hizo con muchísimo esfuerzo, que se llegó a una unanimidad también y también se ha llegado ayer a una unanimidad, ¿no? En el Parlamento. El tema de la vivienda, pues hombre, al Gobierno de Cantabria le toca hacer los deberes, porque tenemos que tener ya nuestra ley de vivienda en el Parlamento, porque era un compromiso del Partido Popular que además llevó en el programa electoral y que lo comentó en campaña electoral, porque es un tema que aquí lo hemos debatido las veces que he estado yo, que nos preocupa muchísimo a todos, porque además se están disparando los precios no solo de compra, de alquiler, en Cantabria nos estamos poniendo en la cabeza de España, qué está pasando y todo eso al final es como la pescadilla que se muerde la cola de la gente joven que se quiere emancipar, que tiene los sueldos que tiene, que no llega, que no puede, y bueno, pues es un problema que tenemos en Cantabria, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que hay cosas que se tiene que ceñir a su lugar. Nosotros nos abstuvimos ayer, pero dimos nuestras razones también en este sentido. Y lo que sí que dejamos claro es que ya toca que el Gobierno pues se ponga en serio con ese proyecto de ley de vivienda que estamos esperando en el Parlamento. Además, la nuestra. Se hablaba de una ley nacional, así que nos vienes como anillo al dedo. Bueno, yo comparto, lo primero es la amistad, el cariño que tengo a Paula, a su familia y al final somos oriundos de Bárcena de Pedeconcha y nos conocemos hace muchos años. Paula para mí es una amiga, aparte de una adversaria política, lo que nos corresponde, ¿no? En cuanto a la ley de vivienda y qué es lo que está pasando en la vivienda, y efectivamente tiene razón Paula que es un tema eminentemente nacional. Es verdad que habrá una ley de vivienda regional y que la habrá, que es un compromiso del Partido Popular y lo cumplirá como todos los que está cumpliendo. Pero Paula tiene razón en lo que ha dicho, es decir, la vivienda es un gran problema, es el problema probablemente el número uno de los españoles, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa, y es una competencia, es verdad, regional, pero con leyes nacionales. ¿Qué está ocurriendo con el mercado de la vivienda y qué es lo que ha ocurrido en los últimos 7 años? Porque aquí tenemos un gobierno que parece que viene de nuevas, pero este gobierno lleva gobernando, el gobierno de Sánchez, 7 años, en los cuales en esos 7 años ha subido de media la vivienda un 40% para la compra y el alquiler en torno también al 40% en los últimos 7 años. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo la debilidad que tiene este gobierno, que es capaz de aprobar una ley de vivienda que la promueve Bildu. Si sale de Bildu no puede haber nada bueno, pero el promotor de esa ley de vivienda ha sido Bildu y es una ley intervencionista 100%.
Claro que hay que poner solución a la vivienda y hay que dejar que uno de los problemas que tiene la vivienda, que es el tema de los ocupas, hay una ley que se aprobó en el Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular, que lleva 15, luego una vez aprobada en el Senado tiene que pasar al Congreso y lleva 15 meses paralizada en la mesa de la presidenta, ¿no? No la han trasladado porque en esa ley, por ejemplo, dice que los ocupas en 24 horas se tienen que ir de la ocupación que hacen, ¿no? La ocupación es un problema real que ha retraído, la gente tiene miedo en alquilar su vivienda en 100.000 viviendas en España. El problema de la vivienda es un problema serio. Evidentemente que hay que poner las bases y hay que hacer una ley de suelo que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, 2 días antes de debatirla, o no, un día antes de que la teníamos en el orden del día en el Parlamento, la retira porque tiene falta de apoyo. Y aquí la ley de vivienda y la vivienda, pues la fragilidad que tiene el gobierno de Sánchez, que no se ponen de acuerdo ni con sus socios. Evidentemente hace falta construir más viviendas, pese al que pese, no hay viviendas y hay que construir más viviendas, hay que poner más suelo de las administraciones al servicio de que haya más vivienda. Y yo quiero recordar, este gobierno, el gobierno de Buruaga, está construyendo vivienda social en Cantabria. Está construyendo, no va a construir, está construyendo ya en diversos municipios. Yo creo que esa es la idea y efectivamente, lo dice Paula, y así lo hará el gobierno regional, hará una ley de vivienda regional. Una ley de vivienda que entiendo es importante y tendrá en cuenta el contexto en el que estamos, que creo que es un contexto excepcional. Antes de irnos con la proposición que hizo ayer el Partido Regionalista para retornar, vaya que no me salía la palabra, el talento joven, es decir que hoy estamos en directo en Twitch, así que la gente nos puede seguir en Twitch también. Paula, ayer lleváis al Parlamento el retorno del talento joven en colaboración, bueno, pues con la Universidad de Cantabria, con agentes económicos y sociales. Yo aquí lo he hablado muchas veces. Es muy preocupante la fuga que tenemos de talento en Cantabria, de talento joven. Estamos gastándonos un auténtico dinero, que está bien gastado, en educar en los colegios, en los institutos y en la universidad a nuestros jóvenes y luego no le sacamos rendimiento económico. Quiero decir, hacemos la inversión y luego se nos van fuera. Pues sí, es un tema que nos preocupa desde hace tiempo. Cuando nosotros estábamos en el gobierno sí que pusimos las bases para un plan de retorno. No solo hablábamos de jóvenes, sino también hablábamos de cántabros en el exterior que querían, una vez terminado su vida laboral fuera, volver. No es este el caso concreto de la iniciativa que teníamos el otro día, pero sí que hemos ido trayendo también al Parlamento otras iniciativas que tienen mucho que ver con esta que traíamos ahora, ¿no? El hacer también de Cantabria un lugar donde realmente se asienten los jóvenes que quieren teletrabajar, por ejemplo, porque aquí reunimos muchísimas condiciones naturales y de todo tipo para tener precisamente a esos nómadas digitales aquí, y gran parte de ellos son formados aquí en Cantabria, facilitarles también esa posibilidad. Bueno, volvíamos a incidir en el plan de autónomos también como precisamente un revulsivo para intentar que los jóvenes también formados aquí, como tú bien dices, y con talento se puedan quedar aquí si realmente su idea es su propio negocio. Y ahora sí que hemos ido a medidas más efectivas y claras para retornar, como bien dices, a jóvenes, sobre todo pues en jóvenes que salen de la Universidad de Cantabria, muchos de ellos con carreras superiores de telecomunicaciones, de industriales. En la rama sanitaria, no se nos olvide, tenemos un gran déficit salarial de médicos, enfermeras con respecto a países europeos. Y también ahí tenemos una fuga importante. Bueno, todas esas cuestiones, es cierto que hay que hacer un plan de carácter muchísimo más general, transversal, en el que se impliquen todas las consejerías del gobierno, pero aquí teníamos medidas concretas, porque a veces hay que precisamente establecer medidas muy puntuales y muy concretas para intentarlo. Bueno, al final no cuajó, pero seguiremos insistiendo, no lo considero el Grupo Popular. Eso es. El Partido Popular y Vox votaron en contra. Yo aquí es un tema, los oyentes lo saben, siempre he contado la misma estadística, pero no me canso de contarlo. Yo tengo 33 años, yo entro en mi grupo de WhatsApp, de la cuadrilla de amigos, todos somos titulados universitarios. Es verdad, mira, esto nunca lo había contado, pero mayoritariamente, y ahí le tengo que coger el guante a Paula, sanitarios, telecomunicaciones e ingenieros industriales. La mayoría lo son.
y más de la mitad se encuentran fuera de Cantabria. Por lo tanto, es un tema que ya llevo bastante tiempo poniendo encima de la mesa porque lo veo reflejado en mi cuadrilla de amigos, que somos de Torrelavega, tenemos 33, 34 años y esa estadística es clara. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos, porque Es una realidad. No, claro. es una realidad. La realidad es verdad. Y a mí sí que me gustaría, es una cosa, son los nómadas nacionales, que te vas a otras comunidades autónomas, y los que se van a Europa, fundamentalmente. Sí. Y no solamente a Europa, a Estados Unidos, que ya veremos a ver qué pasará con Trump, ¿no? Mira, nos mandaban ahora un WhatsApp que decía... el recorte de Trump a la ciencia seguro que trae muchos científicos a España. Totalmente de acuerdo. Nos la acaban de mandar. Sí, que es verdad, porque este hombre está poniendo patas arriba el contexto en Estados Unidos y mundial, y nos va a afectar y nos está afectando, de hecho, ¿no? Y veremos a ver mañana qué sorpresa nos llevamos. Yo creo que es verdad, en Cantabria, lo decía la presidenta Buruaga, tiene que ser la tierra de oportunidades, y desde luego los jóvenes se van porque no hay oportunidades o porque hay unas oportunidades distintas, hay ciudades muy atractivas para los jóvenes, como es Madrid, las grandes urbes, pero es cierto que hay mucha gente que se ha ido de Cantabria que, si se dan las circunstancias para volverán, porque vivir en Cantabria es una maravilla. Yo he estado viviendo 20 años en Madrid y me he vuelto a Cantabria y digo, pero ¿cómo me fui yo de aquí? La calidad de vida, claro, ¿verdad? Es verdad, o sea, vivir en Cantabria es un lujo. Pero claro, para vivir en Cantabria tienes que tener unas posibilidades económicas, y eso te lo da el trabajo, ¿no? Y yo creo que se están sentando las bases para que Cantabria sea más Cantabria y que esta región sea más industrial, haya más posibilidades de puestos de trabajo, de verdad, de gente que además, es cierto, gente muy preparada, que muchos es verdad, nos hemos formado en la Universidad de Cantabria y sale mucha gente, ¿no? Yo creo que el retorno sería positivo, y para eso hay que dar las circunstancias. Yo creo que las circunstancias se están dando. Hay proyectos muy interesantes encima de la mesa que como región no debemos de desaprovechar, ¿no? Paula, te tengo que preguntar, claro, ¿hay esos proyectos en marcha en Cantabria para el PRC? Bueno, vamos a ver, el Partido Popular sí que siempre, desde que está gobernando en Cantabria, ha puesto la política fiscal encima de la mesa como una de las iniciativas, precisamente para tener una comunidad autónoma que atraiga más empresas y también más jóvenes. Y nosotros es que ayer también establecíamos una posible desgravación fiscal, aparte, por decir un poco lo de la iniciativa, ¿no? Ese bono social o ese bono joven, que así lo llamábamos, de 15.000 euros. Quiero decir que todas estas cuestiones son ayudas a políticas, como decía al principio, que tienen que ser mucho más transversales, más generales, que tengan claro y que pongan el foco en cómo atraer a un joven que hace un año se marchó de Cantabria, y si hay posibilidades de que vuelva, pues podemos utilizar la vía de las desgravaciones fiscales frente a las empresas que pueden tener la necesidad de estas personas, que además ya vienen con una experiencia porque ya han estado trabajando fuera de nuestra tierra, y además una ayuda que bueno, pues era de 15.000 euros, que alguno puede pensar que puede ser simbólica, pero que es poner encima de la mesa la primera piedra de algo en lo que todos estamos detectando como un problema, porque en esta mesa estamos todos de acuerdo. Como hablamos, la vivienda es un problema, ¿lo es? Sí. Pues vamos a empezar con medidas. Evidentemente, aquí hay que hacer un plan a medio y largo plazo, y eso supongo que lo tenga que hacer quien está gobernando. ¿Cuál es la labor en este caso de la oposición? Bueno, pues que a corto plazo podemos poner medidas en la mesa como esta que trasladamos ayer, que no entendemos por qué el gobierno del Partido Popular la rechaza, y que son en positivo desde la oposición para intentar de alguna manera, una vez que hemos puesto el foco en un problema, pues tratar de solucionarlo, ¿no? Quería aprovechar que en la mesa estamos 3 familias que descienden de ganaderos, en mi caso de obrero mixto, que era, para los jóvenes, si nos están escuchando, una persona que trabajaba en la fábrica y que luego en casa tenía unas pocas vacas para seguir adelante. Obrero mixto, es verdad que en vuestro caso es quizás no obrero mixto las familias de las que descendéis, sino más de ganadería. Y hay que poner encima de la mesa el tema del lobo, ha salido del Lespre, es un tema importante, y quería aprovechar hoy que hay 3, estamos 3 en la mesa que descendemos de ganaderos para hablar del asunto. Empiezo por Félix. Ha sido un paso importante, ¿no? Y me parece que es un paso importante, y personalmente es posible que haya sido el día, desde la legislatura pasada, que fui 3 años y medio senador y año y medio que llevo de diputado, pues uno de los días más felices, ¿no? De poder sacar al lobo del Lespre, que nunca debió entrar. Yo creo que evidentemente el lobo ha hecho mucho daño a los ganaderos, al mundo rural, y los 3 descendemos de
del mundo rural y sabemos lo que es, ¿no? Yo tuve el otro día un día de emoción porque pues vi como ganaderos de Cantabria, como la consejera, como el exconsejero también del partido de Guillermo Blancoso. Guillermo estuvo también en Madrid, y yo creo que eso es verdad. Cantabria tenía un problema con el lobo, nunca debía haber entrado. El lobo hay que protegerle, pero hay que proteger muy mucho a los ganaderos, hay que proteger muy mucho y hay que pasearse por los pueblos, ¿no? Y hablar con los ganaderos. Y es verdad, eso es una sinrazón del Partido Socialista, que como siempre mete la ideología en todo y lo metió también en el sector primario, ¿no? Ha hecho muchísimo daño el lobo a los ganaderos y afortunadamente gracias, y eso es verdad, al Partido Popular, porque cuando nadie pensaba, porque era una oposición férrea del Partido Socialista, hemos sacado al lobo del Espe, ¿no? Y es un día muy feliz la semana pasada, es verdad, porque de emoción, porque venían gente de Cantabria con un problema y Fueron bastantes ganaderos cántabros, además. es que es un problema. Yo el otro día escribía el domingo una tribuna en el diario Montañés y lo decía, es decir, es un problema para los ganaderos, solidarios el resto de Cantabria, o la inmensa mayoría del resto de Cantabria, y que estaba atacando a la autonomía como región que somos, ¿no? Porque no dejaban que el gobierno regional, como estaba haciendo antes, controlara las manadas de lobos, ¿no? Yo creo que eso es bueno para Cantabria como región y desde luego es importantísimo para los ganaderos y para todo el mundo rural. Hemos conseguido una cosa que el presidente Feijóo se comprometió. Yo me acuerdo en el mitin que en las elecciones generales yo le pregunté, sin que se lo dije antes, digo, ¿verdad, presidente, que vamos a sacar el lobo del Esple? Y nos dijo en el mitin que sí. Fue un acuerdo, fue un compromiso también de la presidenta de Burgoa que había que sacar el lobo del Esple, ¿no? Y yo creo que eso, y yo de verdad que lo siento y no quiero hacer de esto un tema político, pero es que ha sido así, ha sido un tema ideológico y el Partido Socialista pues que ha vuelto a votar, ¿no? Yo le decía el otro día a Pedro Casares, con el cual tengo una muy buena relación, le dije, Pedro, vete a los municipios, vete a Los Tojos, súbete a Campó, vete a Cabezón y habla con los ganaderos, ¿no? Porque yo creo que es un problema que está en vías de solución. Yo creo que además la consejera María Jesús sí nos está poniéndose al frente de ello. Ya hay un plan para empezar a eliminar los lobos, que la palabra es dura, pero es que está haciendo mucho daño a la ganadería y es una demanda que estaba estrangulando al sector ganadero. Paula, también entiendo que un día para ti importante. Sí, bueno, y además por mirar la vista atrás, ¿por qué lo que funciona hay que cambiarlo? Nosotros teníamos un plan de gestión del lobo que costó muchísimo, que se llevó a cabo en la Mesa del Lobo, donde estaban todos los colectivos sentados. Era entonces Jesús Soria consejero. Ese plan de gestión del lobo... Estamos hablando de la legislatura anterior a Ignacio Diego como presidente, si no me equivoco. Continuó con Ignacio Diego, se acordó, se puso en marcha y se trunca en el momento en el cual deciden pues que hay que hacer, sin ninguna razón además, sin escuchar a las comunidades autónomas arriba del Duero, que son las que tienen el problema, votando pues a comunidades autónomas que no tienen nada que decir en esto, y de una manera bastante torticera y tramposa, ¿no? Es algo que no entiendo, ¿por qué? O sea, yo entiendo que Asturias tenga voz y voto, por ejemplo, pero que lo tengan comunidades que... Bueno, pues... Sí, que está muy bonito lo de que nos sentemos todas las comunidades, ¿no? Pero... Pues precisamente por eso se hizo un frente común que no solo eran las comunidades autónomas más afectadas, como son pues Asturias, como era Cantabria, Castilla y León, sino también la Declaración de Santiago, donde además de hablarse de la financiación autonómica, se habló del lobo y se firmó por 8 comunidades autónomas la situación, porque además eran las comunidades autónomas que lo estaban sufriendo, ¿no? Pero luego, como en este tiempo, que no ha sido tanto, nos ha ido afectando en el día a día a los ganaderos, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos un potro de 2 meses que le hemos ido cambiando de sitio a medida que los vecinos nos iban diciendo que el lobo está por Pujayo, que el lobo viene para abajo, que le cambiáis al Prado de Cobejo, y todos los días pendientes, y ahora van a nacer otros 2 potros y todos los días pendientes y con el alma en un vilo, y es una situación terrible porque no vale con que se abone el valor del animal, ni muchísimo menos. Hay que llegar y encontrar al potro comido por el lobo, es lo emocional, a la madre, y son tus animales, y ahora tenemos que esperar otro año a tener
un tropotro, nosotros hemos sufrido, al menos 4 o 5 potros sí que nos les ha comido el lobo, pero es que hay ganaderos que tienen ovejas que no les ha quedado ni una. Y luego volvemos a lo de siempre. ¿Qué comemos? ¿De qué vivimos? ¿Quiénes son los que nos dan de comer? Los ganaderos, los agricultores de esta tierra. Si a partir de ahora y de cara a los años futuros, ya estos próximos 50 años, vamos a cambiarlo todo y ya no nos vamos a alimentar como nos alimentábamos y luego vienen de ahí muchísimos problemas de salud derivados de eso, tenemos que cuidar a este sector y este sector tiene muchísimos problemas desde la burocracia, problemas precisamente como los ha tenido con el lobo y no podemos poner más problemas. Ahora se hará una entresaca que realmente está estudiada, que realmente tiene informes técnicos, que eso es lo realmente importante, y aquí se trata de buscar un equilibrio. Lo hemos dicho siempre. Voy a hacer yo de voz de los que están a favor de que el lobo esté en el Lespre para equilibrar todo un poco. Claro, cuando defienden que, lo digo porque se lo he leído a políticos, algunos políticos cántabros de ciertos partidos, que el sacar al lobo del Lespre no va a hacer que bajen los ataques ni el control, que anteriormente se vio que los ataques eran mayores. No. Yo lo digo por poner también la otra versión. Sí, la otra versión, que es una versión ideológica. Yo les volvería a decir, y además Paula ha señalado a su familia que fueran a hablar con su padre, por ejemplo, la angustia que pasa, no ya es el daño que hacen al animal en sí, es decir, es la angustia de cámbiale, viene el lobo hoy, viene mañana. No, y lo que decía Paula de encontrártelo, de llegar a la finca. Además, porque los animalistas que defienden tanto al animal, el sufrimiento que produce el potro cuando le atacan o la oveja, ¿no? Porque además, cuando hablas con los ganaderos, que yo creo que es lo que falta, toda esta gente que se pone en contacto, tiene que subir a Pujayo, tiene que subir a Campó, tiene que ir a Los Tojos, a cualquier municipio que lo están pasando realmente mal y que hablen con los ganaderos. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que no ya es, por supuesto, el ataque a una oveja, es que las demás se estresan de tal forma porque huelen la sangre y que sufren en todo, en la productividad del rebaño, etcétera, etcétera. Yo aquí quiero ser de verdad... creo que es un tema que a Cantabria como región le ha afectado mucho. Es verdad, y te lo decía Paula, desde Madrid las cosas se ven distintas. Y tú cuando metes, como meten la ideología este gobierno de Madrid, mete la ideología en la industria, la mete en la ganadería. Hemos tenido, y esto ha sido obra de la ministra, que afortunadamente ya no es ministra, aunque está en Europa, que es Teresa Rivero, que no ha sido peor ministra para Cantabria. Cualquier tema que ha llevado ella nos ha dejado fuera de juego en las electrointensivas, en el lobo, en la ley de costas. Es decir, es una persona que mete la ideología izquierdista de tal forma en la vida del día a día de los cántabros, pues que ha hecho mucho daño. Y eso es así. Entonces, yo vuelvo a decir, y quiero contestar también a la portavoz del PSOE, que el otro día nos ha llamado trileros por haber metido esta enmienda y hemos podido sacar al lobo del Lespre, a través del desperdicio alimentario. Que es verdad, y Paula también lo dice, es decir, ¿de qué vamos a comer si estamos atacando? Y la cantidad de kilos de ovejas que dejan, que están atacadas por el lobo. Yo creo que es así, yo creo que el Partido Popular ha sido muy hábil, de verdad, metiendo esta enmienda en el Senado y que en el Congreso, con una mayoría distinta a la investidura, porque 2 de los partidos políticos han aceptado esta enmienda y ha salido adelante. Luego, claro que sí, hemos trabajado bien, y yo digo, el otro día lo decía en el diario Montañés, ha sido un trabajo que ha dado el fruto, y efectivamente, y el lobo, y aquí tengo que decirle a Paula, y siento de verdad, porque yo a Paula la aprecio mucho, yo creo que el PRC, cuando estaba en el gobierno, debería haber obligado, de verdad, debería haber sido mucho más duro con el Partido Socialista y no haber admitido que luego se metieran en el Lespre. Ojo, y digo, todos los argumentos que ella dice, estoy totalmente de acuerdo, pero el lobo no tenía que haber sido admitido como animal protegido dentro del Lespre. Hombre, yo creo que nosotros lo luchamos muchísimo y además sí, fuimos los que encabezamos ese frente común que se hizo de las comunidades autónomas. Pero, Paula, vuestro socio era el Partido Socialista. Bueno. Hizo mucho daño a la ganadería de Cantabria y vosotros estabais gobernando con ellos. Yo de verdad creo
que ahí fuisteis demasiado laxos en el tema. Es decir, quizás porque hace 4 años, cuando entra el lobo en el Espre, no se veía el peligro que realmente ha sido, ¿no? Y yo creo que eso es cierto. Pero bueno, bienvenido sea el consenso, bienvenido sea que el lobo no esté ya en el Espre y que efectivamente, que creo que hay que ponerlo en valor, a la actual consejera, que tiene un programa ya con bases científicas y técnicas para que el lobo pues llegue a lo que tenía que haber sido, un control del lobo. Una cuestión solo, cuando hablabas de abogado del diablo, ¿no? Dato mata relato y los hechos son los que son. Yo soy de Piedeconcha, he vivido allí toda mi vida y cuando hace 10, hace 15 años, hace 20 años, es que no veíamos un lobo. Es que había que subir al monte y el que veía un lobo bajaba y decía, ¿qué he visto un lobo? No se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Es que el lobo está en el pueblo. Es que hay un lobo que no tiene manada, que es un lobo viejo que está viviendo en el cementerio de Pujayo, que es un pueblo donde hay niños pequeños. Y el otro día le ha salido a la carretera a una amiga, bueno, a una concejala del Ayuntamiento de Bárcena que tiene una niña de 3 años y les ha salido el lobo en la carretera. Y el lobo se acerca a la gente y el lobo no tiene miedo a la gente. Y como son muchísimos y como además cierra la cadena, no tiene depredadores superiores, pues es el depredador superior él, por lo tanto control poblacional. O sea, el dato mata al relato, entonces podrán decir lo que quieran, pero nosotros los que vivimos en los pueblos sabemos que de hace 20 años ahora vemos al lobo. Y le vemos cerca de casa. Me acaban de mandar un vídeo al WhatsApp de Luena ayer, el viernes. He dicho ayer y ha sido el viernes. Me decía a 15 metros de la gente y no se asustan. Me manda el vídeo. Claro. Y se le ve el lobo al lado de los Luena. colegios, el lobo al lado de las casas, el lobo al lado de los niños, el lobo al lado de las fincas que están pegadas a tu casa y tú tienes una ganadería extensiva. Nosotros tenemos vacas limusinas, las tenemos que sacar a todas las extensiones de praos que tenemos porque es donde tienen la comida. Nosotros si no podríamos, aparte que tienen que pacer, aparte de cuando se les ceba, pero entonces ahora mismo que están todas a punto de parir, no las podemos sacar de la cuadra y tenemos la nave a 100 metros del pueblo. Eso no puede ser. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta os quiero preguntar, porque claro, una de las reivindicaciones del sector ganadero hace año y poco, ¿no?, que fueron las movilizaciones, las tractoradas, era el lobo en el Espre. Os quiero preguntar, ¿se han solucionado ya todos los problemas de la ganadería? Después de publicidad lo hablamos, venga. Mix FM. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¡Hey! Ya está aquí el Jump Park El Molinillo en el Polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jump Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el Polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece.
Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Swanses. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Swanses. Mix FM. Bueno, son muchísimos los WhatsApp que estamos recibiendo con el tema del lobo. Hay opiniones para todos los gustos. Mira, Oscar 3 nos dice, voy a coger uno a favor y uno en contra, por equilibrar. Un Oscar nos dice, buenas tardes, yo estoy en contra de sacar al lobo de la protección. El lobo ataca porque no tiene miedo, ha perdido el instinto de huir del hombre, porque el ganadero lleva mucho tiempo dejando de vigilar al ganado. Cuando no haya lobo veremos a ver a quién le echamos la culpa. Otro Oscar nos dice, da la sensación de que toda esta querencia por el lobo y el medio ambiente es una estrategia de largo plazo contra la agricultura y la ganadería, quizás con intenciones poco confesables, como favorecer otros tipos de alimentos o producciones lejanas y no de cercanía. Lo digo son muchos los WhatsApp que hemos recibido, por poner uno a favor y otro en contra. Yo os quería preguntar, con sacar el lobo del Lespre, ¿están solucionadas las reivindicaciones ganaderas de las tractoradas de hace año y poco? Bueno, yo creo que para Cantabria, y vuelvo a decir que es una gran noticia, ¿no? Y ese es yo creo, si hiciéramos una encuesta o tuviéramos aquí a 10 o 12 ganaderos, sin lugar a dudas era el primer tema, ¿no? Yo creo que eso es importante, es importante, evidentemente, lo que estamos llamando de la España vaciada, que a mí es verdad que es un término que no me gusta, es que hay que apoyar muy mucho a la España, y a la España vaciada se la apoya. Yo siempre uso España rural. Sí, o lo rural que llaman, sí. o lo rural, sí. En la España vaciada es verdad, porque no lo veo muy despectivo, y no toda la España rural está vaciada. Y no toda la España rural está vaciada. Y por desgracia, una gran parte sí, la mayoría. Y no es lo mismo Cantabria que el resto de España. Es verdad que cada uno somos de una forma distinta y dentro de Cantabria hay zonas más despobladas que otras, ¿no? Pero yo creo que este sí que es un tema importante y evidentemente hay que apoyar muy mucho a este sector, porque es que es la base, ¿eh? Sin sector primario, pues es que raro es que el que hoy no vaya a comer tenga o beba un vaso de leche o coma un filete o coma unas costillas. Es decir, probablemente no seamos conscientes, y es lo que pasa, de la importancia del sector primario. Y que lo damos como hecho, porque vamos al supermercado y compramos la hamburguesa o el chuletón o el filete y no nos damos cuenta, o la leche, ¿no? Y producir 1 litro de leche cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso es la reivindicación que tenemos que hacer en una región tan importante como es Cantabria, y todo el sector agrícola, ganadero, y creo que es... Y que aunque ha bajado Félix, yo creo que los cántabros, mayoritariamente, nos sentimos muy orgullosos de la Cantabria ganadera, de la Cantabria agrícola, y evidentemente es nuestro presente, pero ha sido fundamental en nuestro pasado. Pero tú lo decías antes muy bien, estamos aquí 3 personas y las 3 veníamos yo es verdad que he estado mucho más en la ciudad y no he vivido tanto lo que es el campo o el negocio familiar, no con botas puestas, pero sí que es verdad que los 3 somos 3 personas y los 3 venimos del mundo rural y de la ganadería, ¿no? Y yo creo que eso es el ejemplo, ¿no? Yo creo que es el buque insignia de Cantabria, uno de ellos es el mundo rural y el mundo ganadero y agrícola. Paula, ¿está todo resuelto? Bueno, pues siempre hay muchas cosas que resolver, ¿no? Yo antes hablaba de la burocracia. Totalmente de acuerdo. Que estoy muy preocupada porque cada vez como dice mi hermano, yo tengo un hermano que se dedica plenamente a ello, vamos, que es ganadero, y dice cada vez son más papeles, cada vez son más trabas, unas cosas vienen del Gobierno de España, otras vienen de Europa y otras del de Cantabria. Entonces hay muchas cuestiones. Bueno, hace poco hemos llevado una iniciativa al Parlamento porque precisamente de la noche a la mañana se prohibieron dar guías del ganado de forma telefónica, y nos parecía una cosa que si ya habíamos conseguido eso, y fue a raíz de la pandemia que se puso en marcha, porque ahora había que ir para atrás en algo que además el ganadero estaba acostumbrado, el personal de las oficinas de atención de ganaderas también
también, bueno, pues bien, evidentemente se consiguió dar la vuelta, ¿no? Una vez más. Todas estas cuestiones hay que ir mirándolas porque son muchas las trabas, son muchos los problemas, la fluctuación también del ganado, sobre todo, pues determinadas veces también campañas que saben, también muchas veces, mira, escuchaba el mensaje que te mandaban, no sabíamos de dónde, acordaros cuando empezó a haber una campaña que no se puede comer carne de vaca, porque la carne de vaca, porque no sé qué, luego vienen con los pollos, luego vienen... Bueno, pues todas esas cuestiones que seguramente que obedecen a intereses, porque esto es así, pues hay que saber, pues eso, atemperarlas, y hay que tener clara la defensa que tenemos que hacer desde el gobierno de nuestro mundo rural y el facilitar al ganadero todas estas cuestiones, todos los papeleos, porque es cierto que la gente que está al pie de las oficinas comarcales son extraordinarios, además los que llevan muchísimos años conocen a todos los ganaderos les conocen a ellos, tienen una manera de trabajar muy cómplice porque les ayudan en muchísimas cuestiones. Bueno, en mi casa pues mi hermano es joven y se encarga del papeleo, pero hay otros ganaderos que tienen otros problemas y a veces pues es cierto que se apoyan en las gestorías, pero todo este tema de burocracia hay que avanzar muchísimo más, y además que ahora el gobierno lleva la ley de simplificación como bandera, hay que entrar en el mundo rural y también en la ganadería para facilitar lo más pues todos estos trámites que además muchas veces se han hecho siempre y se han hecho de manera eficiente y eficaz, no se puede dar ni un paso atrás. Bueno, que hoy le quería dedicar bastante tiempo al mundo ganadero, por se lo merece. Primero porque se lo merece y segundo porque como daba esta circunstancia, esta casualidad, digo, pues quería aprovechar el día de hoy, además, claro, con la noticia de la salida del lobo del Expre. Nosotros nos tenemos que despedir. Quiero cerrar con una pregunta, con una reflexión que me hagáis cada uno. Y había una declaración institucional en el Parlamento de Cantabria, evidentemente, como no podía ser de otra manera, en contra del acoso escolar y de lo ocurrido en el Instituto Leonardo Torres Quevedo de Santander. Y os quiero, mañana lo vamos a tratar los martes es mesa política y los miércoles es mesa psicológica, y es un tema que queremos tratar con nuestras psicólogas en la mesa de mañana miércoles, pero a raíz de la declaración institucional del Parlamento de Cantabria, insisto, como no podía ser de otra manera, unánime por todo el mundo, esa declaración institucional que leía ayer la presidenta del Parlamento, os quiero pedir una reflexión breve sobre lo ocurrido y con ello terminamos. Félix. Bueno, yo evidentemente me uno a esa declaración, como no puede ser de otra forma. Yo estaba en Madrid y vi esas imágenes y la verdad, pues consternado con ellas, ¿no? Yo creo que es tremendo. Y hay que hacer una reflexión muy pues importante, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado, por un lado? Y segundo, ¿qué sociedad estamos creando, ¿no? Porque al final estás hablando de todos son menores, evidentemente, pero hay unos agresores y un agredido, ¿eh? Y son menores por los pelos, porque son chavales ya de 17 años que ya no es lo mismo que una agresión de un chaval de 13 o 12. Yo creo que eso es verdad y que aquí, yo el otro día lo dije, todos hemos ido al colegio, todos hemos ido a la universidad, pero la educación viene en casa, O sea, al colegio íbamos educados. Yo jamás me he metido, nadie se ha metido conmigo, pero íbamos dedicados. Al colegio vas a que te enseñen matemáticas, álgebra, dónde está el Duero, dónde está el Ebro, pero la educación hay que tenerla desde casa, ¿no? Y yo creo que algo ha fallado y probablemente estamos fallando como sociedad, o parte de la sociedad está fallando, ¿no? Y esa es la reflexión que quiero hacer, que toda mi solidaridad con este caso, con este y con otros casos que pueda haber, que desgraciadamente hay de bullying. Y desde luego, en este caso hay unos agresores y un agredido, todos menores, pero unos agresores y otros. Y desde luego... Una comunidad, hoy ponía el consejero de Educación, Sergio Silva, también el foco sobre la comunidad educativa, de cómo lo está pasando, de cómo está afectando emocionalmente. Evidentemente no tanto como al agredido, evidentemente, pero bueno. Pero yo creo que esto a todas las personas de buena fe, en este caso, que yo creo que seremos toda Cantabria, estamos donde estamos, que es con el agredido, ¿no? Y yo creo que evidentemente son unas imágenes durísimas y evidentemente donde estamos es con Yo creo que enhorabuena por el Parlamento de Cantabria que haya hecho ayer una declaración institucional de apoyo, ¿no? Bueno, yo creo que era necesario, o sea, sí, no va a cambiar nada, pero, por desgracia, pero hay que dónde estamos, y con quién estamos, evidentemente, ¿no? Porque oye, has visto por ahí algunas declaraciones todavía, ¿no? Que bueno, los padres pueden defender a su hijo, pero cuando un hijo hace una cosa mal, no hay que dudarlo, ¿no? Y yo vuelvo a decir, la educación desde casa es muy importante. Al colegio vas a aprender, pero hay que ir educado ya, porque si no pueden pasar estas cosas.
Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Es un placer estar aquí con vosotros. Paula, esa reflexión final sobre el asunto de la noticia de la semana pasada. Pues por añadir algo que no haya dicho Félix, con el que estoy completamente de acuerdo, pues sabéis que ahora yo llevo la parte de sanidad desde mi grupo parlamentario y estoy muy en contacto con muchísimas asociaciones, con muchísimas entidades, con la administración que trabajan en el territorio. Y efectivamente las familias tienen un papel muy importante y llevamos un tiempo viendo que se está aflojando. Por lo tanto, yo lo que sí que digo es que la Administración tiene que actuar más. En este momento es cuando la Administración tiene que actuar con los menores, pero en todos los ámbitos. Hace poco hemos presentado una iniciativa para un plan de prevención del suicidio, hemos presentado otra iniciativa para un plan de prevención de la obesidad infantil, hemos presentado otras iniciativas para más cursos afectivos sexuales en los colegios por parte de las asociaciones que los tienen que dar, porque pues hay muchísimas enfermedades venéreas en jóvenes por la falta de uso del preservativo. Por ejemplo, llevamos trabajando muchísimo desde el Parlamento y está trabajando mucho la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. Tienen que estar muchísimo más coordinadas para atender muchísimas necesidades que estamos viendo que ahora mismo tienen los jóvenes. Y luego, pues hay otra cuestión que a mí me preocupa muchísimo y es el acceso a las redes sociales de todos los jóvenes en edades muy tempranas, donde realmente se está dando una información totalmente equivocada en muchísimos ámbitos, y que ellos no saben que les filtrar. está haciendo tener criterios equivocados, y esos son valores. Y eso, efectivamente, ahí la familia tiene un papel muy importante, pero no están sabiendo filtrar y están en unas edades tempranas muy preocupantes en que son esponjas, en que lo absorben todo y podemos estar hablando lo mismo de agresiones, lo mismo de sexo, lo mismo de violaciones en manadas, de muchísimas cuestiones en las que están absorbiendo una información muy equivocada que, no se nos olvide, les está haciendo tener una identidad y una madurez que va por muy mal camino. Voy a poner un ejemplo. La serie de moda ahora mismo es Adolescencia en Netflix y trata sobre cómo están aumentando exponencialmente en Reino Unido las agresiones entre adolescentes con arma blanca. Porque hay, por lo visto, una campaña en redes sociales que les lleva por ahí. Y en eso se basa la serie Adolescencia de Netflix. Eso es. Y todo eso tiene que ser controlado desde las instituciones, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria apenas llegó, prohibió el uso de los móviles en los colegios. Por poner un ejemplo, a partir de ahí se está ya una ley estatal en ese sentido, que Félix igual tiene más conocimiento de ello, y se tiene que trabajar en eso desde las instituciones. Es cierto que la familia es fundamental, pero ahora mismo yo creo que hay que cubrir muchísimos vacíos por muchísimas razones, familias desestructuradas, vulnerables, por muchos problemas que hay en la sociedad, y hay que intentar, como sea, parar esto, porque si no vamos a tener muchísimos problemas con nuestros jóvenes, ¿eh? No solo que comenta, sino en muchísimos ámbitos. Mañana hablaremos de todo ello en esa mesa psicológica que tenemos los miércoles. Me había despedido de Félix, me despido ahora de Paula. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos, y estaremos muy atentos a lo que ocurre en el Partido Regionalista, con estas dos vertientes, ahora la denuncia de Juan Carlos I a Revilla y con las primarias que tenéis en marcha. Muchísimas gracias. Y a Paula, gracias a vosotros. Le digo qué suerte. Pues muchísimas gracias, volveremos aquí. Nosotros un alto en el camino y bajamos ya la persiana porque las 2 de la tarde están ya, como digo yo siempre, llamando a la puerta.